Bienvenidos al segmento 3 de la semana 11 del módulo de cálculo. En este segmento vamos a abordar descripción gráficas de funciones utilizando los criterios de la primera y la segunda derivada junto con todo lo que se ha venido trabajando en el módulo, pero en este caso vamos a abordar una función racional. Entonces la función es la que ustedes están viendo en la diapositiva. En esta función, pues la idea es, el objetivo de la sesión es realizar la gráfica de esa función, ver absolutamente todo lo que hemos trabajado en el módulo, cómo se refleja en lo que queremos hacer, realizar la gráfica de esa función. Entonces, pues vamos a trabajarlo paso por paso, muy parecido a lo que hicimos en el anterior segmento, y es, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos por el dominio y el rango de la función. Ya sabemos que el dominio tiene una forma algebraica de hallarse, o sea, tiene unas reglas para hallar dominio. El rango no, el rango lo tenemos que dejar como pendiente, que quizás más adelante sí lo podamos encontrar. El rango no es inmediato. Bueno, entonces para el dominio, nosotros nos preguntamos en las funciones racionales cuándo el denominador es 0. Entonces, cuando 1 más x al cuadrado es 0. O sea, básicamente, cuando el denominador es 0. Y entonces si queremos despejar la variable para saber cuándo el denominador es 0, miren a lo que llegamos. Llegamos a que vamos a sacar la raíz cuadrada de un número negativo. Y los números negativos en los reales no tienen raíz cuadrada. Por lo tanto, esto me está indicando que el denominador nunca es 0. O sea, no hay solución a la pregunta ¿cuándo el denominador es 0? Si no hay solución a la pregunta ¿cuándo el denominador es 0? El denominador nunca es 0 en los números reales. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. Que el dominio sean todos los reales está eximiendo que esto tenga asíntotas verticales. Entonces vamos a escribir no hay asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque recuerden que las asíntotas verticales están muy ligadas a los números que no están en el dominio, a los números en donde hay indeterminación por 0. Entonces, como no hay indeterminación en el denominador, o no hay indeterminación en esa fracción, pues no hay asíntotas verticales. Les acabo de decir que el rango tenemos que dejarlo pendiente. No sabemos todavía nada de la función para decir, mire, el rango más o menos sea esto. No, el rango toca dejarlo pendiente. De pronto más adelante lo podemos abordar. Ok, después de dominio y rango, entonces hacemos cortes con el eje X y con el eje Y. Corte, eje, X. El corte con el eje X es preguntarse cuándo f de x es igual a 0. O sea, cuando x más 1 al cuadrado sobre x más 1 al cuadrado es diferente, x más 1 todo al cuadrado sobre x más 1 al cuadrado es igual a 0. Entonces esto es lo mismo que preguntarse pues cuando x más 1 al cuadrado es igual a 0. Hagan de cuenta que el denominador pasa a multiplicar al 0. Y entonces me queda solo esta parte. Y pues como hay un cuadrado, puedo resolverlo de esta manera y me está diciendo que en menos 1 hay un corte. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un punto menos 1,0 en la gráfica. Pongámoslo, por acá más adelante tengo el plano. En menos 1,0 acá la función tiene un corte con el eje X. Y según lo que hicimos algebraicamente, acabamos de encontrar que no hay más cortes con el eje X, solo ese, menos 1,0. Listo, terminamos esta parte con el corte con el eje Y. El corte con el eje Y es más fácil, es poner 0, f de 0 a que es igual. Y f de 0 quedaría, arriba queda 1 al cuadrado, abajo queda 1, f de 0 es 1. Quiere decir que en 0, 1 hay un corte, pues está el corte con el eje Y. Entonces miremos, acá en el plano, en 0, 1 está el corte. Bueno, voy a poner aquí el punto menos 1, 0 y acá el punto 0, 1. Ya tenemos dos puntos de esa gráfica. Uno que es el corte y el otro que es uno con el corte con el eje X y el otro que es el corte con el eje Y. Listo. Después de la primera parte de dominio y rango, vamos a trabajar ahora criterio de la primera derivada. Entonces, criterio, primera derivada.
¿Qué dice el criterio de la primera derivada? Lo primero que nos dice el criterio de la primera derivada es derive. Entonces, encuentre la primera derivada. Para encontrar la primera derivada, entonces, pues es un cociente. Entonces, pues ya sabemos cómo se deriva un cociente. Tiene una regla, que es la regla del cociente. Entonces, la regla del cociente dice, derivada del primero. La derivada del primero es 2x más 1. Segundo sin derivar, 1 más x cuadrado. Menos, derivada del segundo. Derivada del segundo es 2x. Primero sin derivar. El primero sin derivar es x más 1 al cuadrado. Sobre 1 más x al cuadrado. Entonces miren que es un poquito complicado. Bueno, la palabra no es complicado, tiene trabajo algebraico, mejor dicho. ¿Por qué tiene el trabajo algebraico? Porque pues podemos multiplicar y simplificar todo lo que tengamos que simplificar. Eso quedaría 2x, el primero, x más x al cubo más 1 más x al cuadrado menos 2x, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Y entonces la primera derivada sería igual a, otra vez todo este larguero, 2x más, perdón, no está rayando, 2x más 2x al cubo, 2x al cubo más 2 más 2x al cuadrado menos 2x al cubo menos 4x cuadrado menos 2x sobre 1 más x al cuadrado. Y entonces la primera derivada debería ser igual a, simplifiquemos lo que se pueda simplificar. ¿Qué se puede simplificar en este caso? Se puede simplificar 2x al cubo con 2x al cubo. Se puede simplificar 2x al cuadrado con menos 4x al cuadrado. Bueno, estos dos también dan 0. Entonces la respuesta al simplificar es, quedaría, me quedó 2 por un lado y menos 2x cuadrado por el otro. Menos 2x cuadrado. Y abajo queda 1 más x al cuadrado. Listo, ahí ya queda la primera derivada simplificada. En los racionales, pues, como les digo, el trabajo es un poco más complicado que las polinómicas, porque la derivada hay que simplificarla. Bueno, después de encontrar la primera derivada nos preguntan, bueno, ¿cuándo la derivada es 0 o cuándo o no existe? Esperen, escribo esto bien. ¿Cuándo la derivada es 0 o cuándo no existe? Entonces, lápiz, cuando f' de x es igual a 0 o no existe. Como en el denominador es muy parecido a la primera, pero está al cuadrado, y en la primera siempre existe, o sea, la función siempre existe, el dominio son todos los reales, entonces pues el dominio de la derivada va a ser muy similar. ¿Por qué? Porque es 1 más x al cuadrado. ¿Cuándo 1 más x al cuadrado va igual a 0? Ese denominador nunca va a dar igual a 0. Entonces, f' de x siempre existe. Entonces ya la primera está bien. Ahora, la segunda, perdón. ¿Cuándo es igual a 0? O sea, ¿cuándo 2 menos 2x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado es igual a 0? Esto se resume en resolver esta ecuación. Entonces esto es 2 factor de 1 menos x al cuadrado igual a 0. Esto es x al cuadrado es igual a 1. X es igual a más y menos 1. Entonces x es igual a 1 y x es igual a menos 1 son puntos críticos. Son puntos críticos pues porque ahí la derivada es 0. Si f es igual a 1, entonces f de 1, si ustedes reemplazan en 1 la función, f de 1 va a dar igual a 2. Y si reemplazan en menos 1 la función, f de menos 1 va a dar 0. Ya la sabíamos. Es decir que 1, 2 y menos 1, 0 son puntos críticos. ¿Se acuerdan qué se hacen con esos valores? Se hace una recta, se divide en esos puntos críticos, en menos 1 y 1, se trabaja con un número antes de menos 1
al reemplazarse en la derivada. ¿Qué pasa cuando se escoge un número antes de menos 1 y se reemplaza en la derivada? Si se escoge un número antes de menos 1 y se reemplaza en la derivada, nos vamos a dar cuenta que es negativo, o sea que decrece. Entre menos 1 y 1, al reemplazar en la derivada, por ejemplo, por 0, al reemplazar por 0 en la derivada, da positivo. Y después de 1, da negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que entre menos infinito y menos 1 decrece, entre menos 1 y 1 crece, y entre 1 y infinito decrece. Después de 1 decrece. Ok, por lo tanto, este obligatoriamente tiene que ser un mínimo y este tiene que ser un máximo. ¿Por qué? Pues porque decrece y crece antes de menos 1 y después de menos 1, y crece y decrece antes de 1 y después de 1. O sea que acá decrece y crece, miren que si va decreciendo y comienza a crecer, pues tiene que ser un mínimo, y si va creciendo y comienza a decrecer, tiene que ser un máximo. Pongamos esos puntos en la gráfica, 1, 2 y menos 1, 0. Menos 1, 0 ya lo teníamos, entonces ahora lo que necesitamos es 1, 2. Acá está 1, 2. 1, 2. Listo. Ahora pues sigamos con nuestro ejercicio. Después del criterio de la primera derivada viene el criterio de la segunda derivada. Entonces criterio de la segunda derivada es hacer exactamente lo mismo. Necesito copiar aquí la primera derivada porque es derivar la primera derivada. La primera derivada acá era 1 más x al cuadrado, y acá arriba era 2 menos 2x al cuadrado. 2 menos 2x al cuadrado. Bueno, ya sabemos que estas derivadas son las que tienen un proceso algebraico un poco diferente a las polinómicas, porque es una regla del cociente, porque el cociente pues hay que multiplicar y simplificar todo lo que da ahí. Bueno, entonces queda la derivada del primero menos 4x. Segundo sin derivar 1 más x al cuadrado, menos la derivada de segunda 2, 1 más x al cuadrado por 2x, derivada interna, por el primero sin derivar, 2 menos 2x al cuadrado, sobre 1 más x al cuadrado, está al cuadrado, y se tiene que elevar al cuadrado de nuevo, entonces quedaría a la 4. Esta parte, entonces les pido, como ejercicio, que la simplifiquen. Esta parte da 4x a la 3 menos 12x sobre 1 más x al cuadrado a la 3. Entonces es importante, pues es que esto es un proceso que demora pues unos minutos, entonces pues para aprovechar ese tiempo en el criterio, en entender el criterio, entonces pues esta parte ustedes ojalá lleguen a ella. Bueno, cuando la segunda derivada es 0 o no existe. Sabemos que siempre existe porque miren el denominador nunca va a ser 0, entonces siempre existe. Nos tenemos que concentrar en 4x al cubo menos 12x sobre 1 más x al cuadrado a la 3 es igual a 0. Factorizando queda 4x, x al cuadrado menos 3 es igual a 0. El denominador, como es denominador multiplicado por 0, se va. Entonces x es igual a 0, x es igual a menos raíz de 3 y x es igual a raíz de 3. Esas son las soluciones. Estos son nuestros puntos de inflexión. ¿Qué hacemos con esos puntos de inflexión? Dividimos la recta entre antes de menos raíz de 3, entre raíz de 3 y 0, y entre 0 y raíz de 3, y después de raíz de 3. Si reemplazamos por un número antes de menos raíz de 3 en la segunda derivada, entonces nos va a dar negativo. O sea, va a dar negativo, es cóncavo hacia abajo. Entre raíz de 3 y 0 va a dar positivo, es cóncavo hacia arriba. Entre 0 y raíz de 3 va a dar negativo, es cóncavo hacia abajo. Y entre raíz de 3 y infinito, o sea, después de raíz de 3, va a dar positivo, es cóncavo hacia arriba. Ahora,
Los puntos son, cuando x es 0, f de 0 es 1, habíamos dicho, ese ya lo teníamos. Cuando x es raíz de 3, perdón, negativo raíz de 3, f de menos raíz de 3 tenemos que aproximarlo. Y eso aproximadamente da, denme un segundo, lo hago con la calculadora, reemplazar raíz de 3, eso aproximadamente en menos raíz de 3 da menos 1, como menos 1,8 aproximadamente. Perdón, lo tengo que hacer de nuevo. 0,2. Y si reemplazamos f raíz de 3 en la función, ese da más o menos 1,8 aproximadamente. No es exacto ese valor. Entonces está el 0,1, el negativo raíz de 3, 0,2 y el raíz de 3, 1,8. Mírenlos acá. 0,1 ya estaba, el raíz de 3, 0,2 menos raíz de 3, 0,2 más o menos por acá, menos raíz de 3, 0,2 y el 1,8 más o menos por acá, raíz de 3, 1,8. Bueno, ahora, como la función es racional, también podemos hablar de el comportamiento. El comportamiento lo podemos ver haciendo el límite cuando x tiende a infinito de f de x y el límite cuando x tiende a negativo infinito de f de x. Bueno, para hacer, como es una función racional, una función que tiene un polinomio arriba y un polinomio abajo, voy a resolver el polinomio de arriba, x al cuadrado más 2x más 1 sobre 1 más x al cuadrado. Como es una función racional que tiene el polinomio de arriba y el polinomio de abajo, el comportamiento hacia los muy grandes va a ser igual al comportamiento hacia los muy pequeños. O sea, los límites van a ser iguales. Y el límite es igual a 1. Otra cosa que les recomiendo que ustedes repasen, límites al infinito, límites infinitos. Ese límite da igual a 1. Eso quiere decir que hay una asíntota horizontal y igual a 1. Entonces vamos acá a la gráfica, con el rojo hay una asíntota horizontal. Quiere decir que cuando x es muy pequeño se va acercando a la recta 1 y cuando x es muy grande se va acercando a la recta 1. Con todos esos datos ya podemos hacernos una idea de la función. Es muy pequeño, se está acercando a la recta 1, cóncavo hacia abajo y toca este punto. Después cambia concavidad en ese punto y tiene que pasar por su punto crítico. Miren que ahí ya encontramos un mínimo, comienza a subir, pasa por 1, 0, en donde cambia de concavidad. Ahí era cóncavo hacia arriba. Ahora es cóncavo hacia abajo, va a su otro punto crítico, que es un máximo, y llega hasta el cambio de concavidad. Estaba creciendo y comienza a decrecer. Y acá tiene que pegarse otra vez a la recta y igual a 1. Todo lo que hicimos está de acuerdo a la gráfica. Es cóncava hacia abajo, está decreciendo, cóncava hacia arriba sigue decreciendo, comienza a crecer, sigue creciendo, comienza a decrecer y cambia de concavidad. Todos los cambios de concavidades, todos los intervalos en donde crece y decrece, todos los cortes, todo está de acuerdo a lo que hicimos. O sea, todo se relaciona. Entonces, pues ya, esa es la gráfica. Hecha con una computadora, pues la gráfica es esta. Es muy parecida a la que nosotros hicimos. Bueno, entonces ya con esta parte terminamos el tercer segmento, en donde queríamos que ustedes vieran cómo se trabaja una función un poco más complicada, pues porque es una función racional que tiene asíntotas. En este caso tenía una asíntota horizontal, no tenía asíntotas verticales. El resto de descripción de gráficas es que ustedes trabajen, ustedes cojan las lecturas, miren los ejercicios que están ahí, miren los ejemplos propuestos, los que se les proponen y los ejercicios que se proponen para que ustedes hagan. Eso es todo, muchísimas gracias.